William y Lina, después de un mes de separación, vinieron y nos visitaron. Aquí están, llegaron. Así que yo que soy su mamá, después tengo como un mes, casi un mes y medio que no los veo. Bienvenidos, mis hijos. Quiero que me acompañen, por favor, Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Nos vamos a encontrar otra vez con el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 23. Mateo 7, del versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el maravilloso día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad de poder estar una vez más, oh Padre Celestial, ante tu presencia para cantar cánticos que son alabanzas a ti, pero que alegran nuestra alma también. Queremos impartir tu palabra, pero, Señor, sin tu asistencia, definitivamente, caerán entre las piedras. Queremos que tú trabajes con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra necesidad. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre y nos ayude. Todavía estamos de este lado de la gloria donde podemos recibir tu consejo y tu ayuda. Y por eso, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú me ayudes y sea yo tu instrumento para ministrarle a tu iglesia y también para ser ministrada yo. Te necesitamos, Padre. Paséate por este lugar y que tu gloria, Señor, sea exaltada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando nosotros leemos este capítulo 7, el capítulo 7 completo, vemos que, por ejemplo, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo, recuerden que esto comenzó desde el capítulo 5, ya vamos en el capítulo 7 y se termina en el capítulo 8, lo que es el Sermón del Monte. Y Cristo, antes de decir estas palabras, dice que es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición porque es un camino ancho. Y dice que mucha gente va por ese camino. También dice que es difícil andar por el camino que lleva a la vida porque es un camino estrecho, es un camino angosto. Y que por eso son pocos los que encuentran ese camino. Y sigue diciendo en el mismo capítulo 7 que la vida del creyente, él está comparando entre dos personas, que la vida del creyente es como construir una casa sobre la arena que no se podrá sostener ante el empate de la lluvia y del viento. Y habla también de que hay diferencias entre el prudente y el insensato, entre el árbol sin fruto o el árbol que da malos frutos o el árbol que da buenos frutos. Y es importante que nosotros tengamos presente que en este pequeño párrafo donde nuestro Salvador nos está hablando, se ocupa de aquellos que dicen ser creyentes. Él se ocupa de cuál será, de informarnos de cuál será el destino final. Pero escuche bien esto, por favor, escuche bien esto. Él no le está hablando ni a los borrachos, ni a los drogadictos, ni a los avaros.
Él no le está hablando ni a los idólatras ni a los ladrones. Él está hablando a la iglesia. Él está hablando al que dice ser creyente. Por lo tanto, esto no es un mensaje para usted llevárselo al que está afuera. Es un mensaje para usted. Es un mensaje para que cada uno de nosotros nos analicemos. Lo que Cristo habla de un creyente. Y Él les habla a personas religiosas que escuchan un horrible veredicto dictado en el versículo 23, en donde el final dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, Cristo no está hablando con incrédulos. Cristo está hablando con una nación que de nacimiento era religiosa, con una nación que conocía el camino de Dios, con una nación que Dios lo había elegido, con una nación que se identificaba como la primera religión monoteísta del mundo, con una nación que tenía un sello, el Dios de los hebreos. Y Cristo está hablando con esa gente. Y nuestro Señor sigue repitiendo estas advertencias al exhortar a hombres y a mujeres a que entren por una puerta estrecha, por un camino angosto. Y la lección más importante que hay que aprender en este pasaje es el peligro del autoengaño, de usted estar en la iglesia y de usted estar creyendo que es parte de ese redil salvo. Es la misma advertencia que nosotros encontramos en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes necias. En un caso evidente estaban autoengañadas, no obstante a que estaban con 5 prudentes. Y él vuelve a presentar este cuadro en Mateo 25, donde Cristo describe un juicio final que todos los hombres vamos a pasar por ello, y que él habla de ese enfrentamiento que se va a decir y las cosas que vamos a oír y las que nosotros mismos vamos a hablar, porque esto nos presenta un cuadro como que nosotros vamos a estar hablando con él en ese juicio. En otras palabras, al leer lo que aquí dice, nosotros recibimos la impresión de que esas personas a las cuales él se refiere se van a sorprender en el día del juicio. Él está hablando de personas engañadas dentro de la iglesia que cuando llegue el momento de enfrentarse con Cristo van a darse cuenta que han estado viviendo en un engaño. De hecho, todo el capítulo se trata de subrayar el hecho de que el cristiano debe vivir una vida a la luz de ese día venidero. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de muerte y hoy estamos hablando de un juicio a lo que todos nosotros vamos a tener que llegar. Cristo se refiere cuando está hablando de no juzgar a los demás, de tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten, de entrar por la puerta estrecha, de que nos cuidemos de los falsos profetas, de que nos fijemos en los frutos que estamos produciendo, y que van a haber árboles que serán cortados y que serán echados al fuego eterno. Cristo no está hablando de árboles, Cristo no está hablando de frutos, Cristo está hablando del creyente. Y Cristo se refiere aquí a mucha gente cuando él dice que muchos le dirán en aquel día. Cristo está hablando con la iglesia el día de hoy y está hablando con mucha gente que dice ser creyente, con mucha gente que vamos a ir desarrollando todas las cosas que hacen en su vida cotidiana y que ese día él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Autoengaño. Y en primer lugar, hay una doctrina falsa de seguridad. Y es la tendencia a basar nuestra seguridad en ciertas afirmaciones que nosotros mismos hacemos. Y hay quienes dicen que la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo no se pierde, sino que recibirá vida eterna. El que cree en Jesucristo será salvo. El que cree con su corazón y confiesa que Cristo, con su boca confiesa que Cristo es el Señor, será salvo. Interpretan afirmaciones así en el sentido de que con tal
que uno reconozca y diga estas cosas acerca del Señor Jesucristo, automáticamente nosotros somos salvos. Miren la línea estrecha que hay ante esto que se está diciendo. Estas personas conocen que Cristo fue a la cruz del Calvario. Estas personas conocen que es el único camino para llegar al Padre. Estas personas reconocen que Él es el Hijo de Dios. Estas personas reconocen que Él vino a la tierra, que se encarnó, que murió, que resucitó, que va a haber un juicio, que sana, que hace milagros. Y están autoengañados y van a tener este veredicto que el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Él no está hablando del que no lo conoce, Él está hablando del que lo conoce. Ahora, cuando nosotros escuchamos todas estas palabras, por eso es que cuando una persona predica y dice yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, hay muchas personas que se ponen muy contentas. Pues déjeme decirle que yo me pongo contenta a medias. Y le voy a decir por qué. Me pongo contenta a medias porque hay muchas veces que se levanta la mano y dicen que quieren recibir a Cristo como su Salvador por una emoción. Y cuando salen de la iglesia, sus vidas son iguales. No hay transformación, no hay cambio, siguen siendo los mismos. Por lo tanto, para mí, esa persona, aunque levantara su mano, no es una nueva criatura. Y Cristo se refiere a este tipo de persona. Es más, nosotros tenemos las mismas escrituras que apoyan lo que nuestro Salvador dice. Cuando Santiago habla y les dice: ¿tú crees que Dios es uno? Claro, todos los judíos creían que Dios era uno. Y el mandamiento más importante del judío es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Uno es. Todos sabían que Dios era uno y Santiago dice lo mismo. ¿Tú crees que Dios es uno? Qué bueno que tú lo sepas y bien haces, pero también los demonios lo saben y tiemblan. Y los evangelistas se encargan de mostrarnos este tipo de escena en Lucas, en el capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo estaba entrando a la ciudad de Gadara. Hay un evangelista que dice que habían dos y había otro que dice que había uno, que nadie se le podía acercar a este hombre y que cayó delante de él y con voz alta le dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué está haciendo el demonio? Reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, reconociendo que es el Hijo del Dios Altísimo. Y también un sábado en la sinagoga, cuando Cristo visitaba la sinagoga, se encontró con un hombre que estaba poseído por un demonio, por un espíritu maligno, quien gritaba con todas sus fuerzas: ¡ay! ¿Por qué tú te entrometes conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Tú has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Estos demonios sabían quién era Cristo. Aún más que los escribas y los fariseos, que se conocían toda la ley. Y estos hombres endemoniados, los demonios que estaban dentro, podían reconocer que Cristo era el Hijo del Santo. ¿Saben quién era? Pero hacían afirmaciones correctas respecto a él, pero son demonios y están perdidos. El hecho de ellos reconocer la deidad de Cristo, el poder de Cristo, no lo hacía que ellos se escaparan del juicio que tenían, que es el lago de fuego eterno. El creyente, el cristiano, si dice estas cosas, pero nosotros las decimos, por supuesto, porque el día que yo me convertí yo dije eso, que yo aceptaba a Cristo como mi Salvador personal. Nosotros decimos, es lícito el decirlo. Lo que yo quiero es traer hoy esta diferencia que Cristo quiere que nosotros veamos. Esto es lo que a veces se describe como fideísmo, y el fideísmo significa que Dios no se puede llegar por razón, sino que Dios se llega por fe. El hombre pone su confianza última en su propia fe y no en el Señor Jesucristo, y confía en su propia creencia y la afirma.
pero no la viví. El objetivo es tener sumo cuidado en el terrible peligro de nosotros basar nuestra seguridad y nuestra salvación en la repetición de ciertas afirmaciones y fórmulas cristianas o fórmulas bíblicas. Y hay una falsa seguridad en que seamos miembros de una iglesia, que seamos miembros de un país, o que hayamos sido visitados, bautizados, o que hayamos dado mucho para los pobres, o que nunca hayamos faltado a la iglesia, o que estemos en todos los cultos de oraciones, o que le cantemos al Señor, o que demos buenas escuelas dominicales. Podemos hacer todas esas cosas y estar separados de Dios. Es más, el apóstol Pablo nos dice en Corintios que le llegó la queja de que habían hombres que estaban predicando el evangelio por envidia. Y el apóstol Pablo lo que dice, que qué bien que lo predicaban, pero la palabra predicarlo por envidia era de una forma pecaminosa que lo estaban haciendo. Señor, Señor. Cuando se dice esta palabra se trata con gran familiaridad. Hombres y mujeres llamaban a Cristo Señor y ellos confesaban que Jesús era su Señor. Y la palabra que viene, la palabra original en la que se escribió el Nuevo Testamento, que fue en griego, significa kurios, que significa gobernador, dueño legítimo o soberano. Este término se usa para señalar a Dios como dueño absoluto del universo, como aquel que gobierna todas las cosas, gobernador, dueño legítimo, soberano. O sea, cuando le dicen Señor, Señor, se están refiriendo realmente a la posición en la que Él está, porque reconocen que Él está en esa posición. Cuando Cristo dice en Mateo 7 que estos hombres y mujeres los reconocían como el Señor, quiere decir que estos profesantes reconocían a Jesús como el Hijo de Dios encarnado y como aquel que tiene derecho a reinar sobre sus vidas. El gobernador es el que tiene el control del Estado. El gobernador es el que tiene el control de las leyes. Por lo tanto, nosotros no vivimos sin ley. Vivimos bajo la ley de ese gobierno donde estamos. Y este significado de Señor, Señor, lo que representa es que le dice Señor, Señor a Cristo, le está diciendo, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el dueño de todo lo que se ve. No obstante, a eso dice el Señor Jesucristo, a estos mismos que dicen Señor, Señor, Él dice, no entrarán en el reino de los cielos. No obstante, hay una diferencia entre la verdad intelectual, que es lo que tú sabes aquí, y la verdad integrada, que es la que tú tienes aquí. Se necesitan los dos pasos, el conocimiento y después tú practicar el conocimiento. Se te pregunta, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, lo creo. ¿Crees que Cristo es el único camino para llegar al Padre? Sí, lo creo. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, lo creo. ¿Crees que murió y resucitó al tercer día? Sí, lo creo. Y si hago esa pregunta a todos los que están aquí, inmediatamente van a decir, sí, lo creo. Sin embargo, muchos irán al infierno con la cabeza llena de verdades evangélicas. Esta es la advertencia que el Señor nos da en este pasaje. El versículo 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y esta repetición tiene un significado. Implica un anhelo fervoroso por parte de aquellos que se dirigen a Él. Martin Lloyd-Jones, que es el que me inspira en estos mensajes, porque tiene un libro seccional del Sermón del Monte, él dice que estas palabras no son intelectuales solamente, que hay un elemento de sentimiento. La emoción está involucrada y parecen ansiosos y llenos de fervor por el Señor, Señor, cuando se dice Señor, Señor. También hay algo más, y es que en el mundo bíblico se dice la palabra 2 veces del nombre de una persona para indicar de ese modo una relación cercana que hay. Cuando se dice Señor, Señor, es alguien de confianza. Alguien a quien tú conoces, alguien con el que tú tienes intimidad. Y eso lo podemos ver en las Escrituras cuando Dios manda a Abraham a que sacrifique a Isaac. Cuando ya él tiene el cuchillo en la mano, desde el cielo le dice, Abraham, Abraham.
También vemos cuando los hijos de Jacob lo convencen para que vaya a Egipto y él no está seguro, y en medio del camino Dios se le aparece en medio de una visión y le dice a Jacob: Jacob, Jacob, puedes ir porque José tu hijo está en ese lugar. Vemos también cuando Samuel, apenas siendo un niño, estaba en el templo y Dios lo llama. ¿Y cómo lo llama? Diciéndole: Samuel, Samuel. También vemos cuando Cristo está en medio de Marta y María, le dice con mucho amor por el reproche que María quiere que le pongan a Marta, y Cristo le dice: Marta, Marta. Vemos cuando Pedro va a ser tentado, el Señor Jesucristo le dice: Simón, Simón. Y vemos cuando Cristo, mirando a Jerusalén desde el monte de los olivos, llora, y cuando llora dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces Dios ha querido guardarte, así como las gallinas guardan a sus polluelos? También vemos cuando el apóstol Pablo fue llamado desde el cielo, la palabra que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos en la misma cruz que el Señor Jesucristo, refiriéndose a su Padre, le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, estamos viendo que la palabra doble para referirse a una persona tiene una intimidad grande. Y con esto lo que queremos enfatizar es que este creyente, o creyente como nosotros podamos llamarle ahora, que Cristo dice que le va a decir que no lo conoce en ese día, es el que se cree que tiene intimidad y que le llama Señor, Señor, y que Él es el centro de su vida. Las 5 vírgenes usaron la misma expresión de súplica cuando estaban en la puerta y no lo querían dejar entrar. Le decían: Señor, Señor, suplicaban ellas, abre la puerta. No las conozco, respondió desde adentro. Las actividades religiosas muchas veces son un autoengaño del creyente. Dice el versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, y en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros. Se considera que estos cristianos que le están reclamando a Cristo son personas que han tenido dones, que han tenido talentos, que han tenido capacidades por las actividades religiosas y que estuvieron envueltos en el ministerio. Señor, Señor, ese momento habrá una discusión a cuartel. Esa discusión con ese abogado que usted tiene ahora, que yo tengo ahora, que nos defiende siempre. Y ese mismo abogado que nos aconseja y que nos dice que nosotros estamos bien y que no debemos de modificar nada y que el que está mal es el otro y que vemos la paja del otro y no vemos el de nosotros porque nosotros nos estamos defendiendo. Ese abogado se levantará delante de Cristo y dirá: nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y se convirtieron. Nosotros tenemos muchos versos bíblicos en nuestras casas puestos como decoración, lo tenemos en el carro, lo tenemos en la oficina, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y hacer milagros. Orábamos y los enfermos se sanaban, orábamos y los problemas se resolvían, te pedíamos y tú nos contestabas, y ahora tú me vas a decir que tú no me conoces cuando tú estuviste conmigo. Cristo dice: fuera de aquí, porque no te conozco. Pablo nos da una sola razón para demostrar que nuestras motivaciones son equivocadas y que aunque parezcan piadosas, nuestros parecer a los hombres no lo son. Él dice en 1 Corintios 13:1: si yo no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si yo no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso y soy como una campana desafinada. Si yo no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si yo no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres lo que tengan. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Y alguien escribió un comentario referente a esto mismo que Pablo dice: yo puedo predicar como un ángel, puedo ser extraordinariamente elocuente, me pueden considerar el mejor orador del mundo, puedo hablar acerca de las cosas de Dios, y todo eso estará fuera con todo y estas actividades que yo haga, estará fuera del infierno. Muchos desde los mismos púlpitos se irán para el infierno. Muchos.
Porque cuando un predicador se para, lo que habla es su palabra, no la de él. Y lo que tiene poder es la palabra de Dios, no la de él. Lo que tiene poder es lo que Dios dice, no lo que él hace. Si el talento de la oratoria está en el que se para a dar una predicación, si el talento de una persona está en tener una buena dicción, en no tener ningún problema de estar entre personas, escenográfico, como usted quiera, o cantar deleitosamente, le diré que eso no es parte de nosotros decir que hemos heredado el reino de Dios. El mismo apóstol Pablo también habla en Filipenses de que habían algunos que predicaban por envidia y por contienda. Cuando los 70 salieron enviados por el Señor Jesucristo para predicar por todas partes, nos dice el Evangelio que cuando llegaron contentos, llegaron con sumo gozo y le decían: Señor, en tu nombre nosotros sanamos enfermos, nosotros hicimos que los demonios se fueran. Y dentro de esos 70 estaba Judas. En otras palabras, al nosotros leer lo que dice aquí, nosotros recibimos la impresión de que esas personas a las cuales se les refiere se sorprenderán en aquel día. La Biblia nos dice que se sorprenderán porque estarán discutiendo con Cristo, diciendo todo lo que hicieron aquí en la tierra, y Cristo le contestará: no te conozco, hacedor de maldad. En Apocalipsis, cuando Cristo le da instrucciones a Juan de que escriba a las 7 iglesias, él le dice, cuando está escribiendo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, yo sé que tú tienes nombre y que vives, pero estás muerto. Cristo sabe el que vive y Cristo sabe el que está muerto, aunque físicamente esté vivo. Las actividades en la iglesia son un autoengaño para nosotros creer que somos salvos. Cuando recibimos el halago, el regocijo de que tú hiciste esto y que estuvo muy bien, cuidado, porque es el halago del hombre, pero hay que verificar si es el halago de Dios. Cristo corrió el velo y profetizó en el tiempo, algo que ciertamente ocurrirá al final de los días y que debe ser una advertencia para todos nosotros. ¿Qué ocurrirá? Muchos llegarán engañados al cielo. El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso no es suficiente, dice el Señor, que me digan Señor, Señor. Él dice en Lucas 6:46: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? El Señor es el dueño. El Señor es el que te da la directriz de lo que tú tienes que hacer. El Señor es el que traza el camino por donde tú tienes que andar. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y a la hora de tú actuar haces lo que tú quieres? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, como a ti te parece mejor? A la hora de tú invertir tu dinero lo haces como tú quieres. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si a la hora de tú distribuir tu tiempo tú lo haces como tú quieres? ¿Por qué tú me dices Señor, Señor, si cuando tú quieres tomar alguna decisión quien tú consultas es a tu corazón? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si tu corazón no es mío? El consejo que Cristo nos da es: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Primera de Juan 2:4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tito 1:16: confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier cosa buena. Primera de Juan 1:6: decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Señor, Señor. Sirven a Dios a su manera. Viven a su manera, odian al hermano, andan en tinieblas,
mienten, no practican la verdad, son desobedientes, amadores de sí mismos, egoístas, solo aman el dinero, orgullosos, no respetan a sus padres, sus corazones dominan sus deseos, actúan sin pensar, tienen ídolos, no censuran lo malo, calumnian a los otros, son vanidosos, parecen ser muy religiosos, pero su manera de vivir demuestra claramente un rechazo a Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a mi reino. Lo que nuestro bendito Señor quiere, sobre todo, es a nosotros. Lo que la Biblia llama a nuestro corazón, desea el hombre interior, desea nuestra sumisión, no quiere solamente la profesión de fe. Nuestro celo lo quiere, nuestro fervor, nuestras obras y cualquier otra cosa. Pero lo que Él más desea somos nosotros. Somos nosotros. Primera de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23 dice: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi palabra, mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros, es quien gobierna, es quien dirige, es quien dice por dónde te tienes que ir, es quien te ayuda en los consejos, es el que te dice pon aquí o no pongas allí, voltea la cara para aquí o volteala para allá, abre esta palabra, mira los ojos aquí, ciérralos aquí. Cuando ese es el que gobierna al centro de nuestro corazón, ahí podemos decir que cuando levantamos nuestras manos y decimos que Cristo es el Salvador, es el Salvador. Pero nada más no nos vamos a ir de aquí con este mal sabor de estar, ¿somos salvos o no somos salvos? Cristo lo que quiere es que tú analices tu vida, que tú analices tus hechos, no aquí en la iglesia, porque aquí todos somos santos. Cuando ya tú estás en la calle, cuando estás en tu casa, cómo tú hablas. Y como yo siempre digo, el esposo o la esposa o el hijo son los blancos para nosotros pecar, porque sentimos que tenemos confianza con ese tipo de persona para murmurar al otro. Y hacemos lo que Eva hizo, la mujer hace que el hombre peque. Y así sucesivamente. Uno de los dos debe tener el control en la casa de decir, no, eso no le agrada a Dios que estemos hablando de otra persona sin que esa persona esté presente. Eso no le agrada a Dios que nosotros estemos haciendo juicio, eso le corresponde al Señor. Eso le corresponde a Dios. Pero Cristo nos da un consejo en este mismo capítulo 7. Y Él nos dice, estamos vivos. El coronavirus no nos ha llevado a ninguno de nosotros. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de reivindicar nuestras vidas y volvernos a Dios y entender que en ese momento que va a llegar, nosotros nos vamos a encontrar y no va a haber abogado sobre la tierra que pueda defender nuestros actos aquí abajo. Porque vamos a estar quemados en el examen. Y todo lo que hicimos aquí abajo fue una creencia falsa. Creímos en nosotros mismos, creímos en lo que nosotros hicimos. Y cuando estábamos en secreto, nuestra seguridad dependía de la relación que yo tenía con Dios, pero no de lo que Dios había hecho por mí. Mateo 7:24 dice en el consejo que Cristo nos da en esta tarde: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra esa casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. No obstante, sigue diciendo que el que escucha las palabras que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construye su casa sobre la arena, que vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida.
más misericordia Cristo no puede tener por nosotros para decirnos que hoy es el día de consagrarnos a Él en cuerpo y alma. Entender efectivamente que Él es nuestro Salvador y que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario es lo que nos va a dar el acceso a ir al Padre, y esa es la seguridad que nos da, pero no vivir en un autoengaño, deteniendo ese conocimiento como quiera querer viviendo, que estar viviendo a nuestra manera, sin tomarlo a Él en consideración. Señor, Señor, representa que a Él tenemos que consultarle todo. Señor, Señor, representa que en nuestra debilidad, cuando hayamos llegado donde Él, sentir que hay una conexión en lo que yo le dije ayer y en lo nuevo que me pasó hoy, por la relación que yo tengo con Él. Muchas veces se tiende a creer también que el ser legalista y hacer las cosas mecánicamente, ya también eso es otro autoengaño de creer que porque hice esto y porque hice el otro. La salvación solamente viene del Señor. Y al nosotros creer en esa salvación gratuita, nuestro corazón lleno de gozo, lo único que nos hace es querer permanecer en obediencia todo el tiempo, pero no por religiosidad, sino por agradecimiento ante aquel que pagó un precio que ninguno de nosotros podemos ni podremos pagar por el resto de nuestras vidas. Que Dios nos ampare y que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre nuestro y Padre amado, Dios eterno, ay Señor, qué poderosas son tus palabras en medio de este tiempo. Señor, las iglesias están llenas de personas que dicen conocerte porque lo dicen con sus labios. Pero como tú reprochaste a la iglesia de Sardis, ¿cuántas iglesias están muertas, Señor? Porque solo tienen tu nombre, porque solo conocen lo que tú hiciste. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti suplicándote que seas nuestro ayudador y que tú abras ese conocimiento que solo viene del cielo para entender esa vida agradecida, una vida cotidiana, no de domingos ni de una hora en la semana, una vida diaria, pensando tu sacrificio, pero viviendo como tú viviste. Nuestros ojos, oh Señor, glorifícate en medio de este tiempo, donde tu nombre, Señor, lo pronuncia cualquiera, sin reverencia, sin hacerte rey de su vida, sino teniendo dos reyes, a ti en una silla pequeña y al ego en una silla grande. Ayúdanos, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, y es por eso que recurrimos a tu gracia, a tu favor, a tu misericordia, a tu paciencia, a tu amor, y que nos ayudes a no ser los mismos. Ayúdanos, Señor, a no tener una doble vida. Ayúdanos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, a nosotros transformar nuestra mente, nuestro vocabulario, comenzando por nuestra casa, que es el terreno donde más tentados somos. Oh Padre Celestial, habla a cada corazón en este lugar. Ayúdanos, Señor, a no sentir seguridad por algunas cosas que hemos hecho por ti, que muchas veces las hacemos por nosotros mismos. Ayuda al que no está en ese nivel a que lo pueda entender, porque solo tú lo puedes hacer. Glorifícate, Señor. No queremos estar delante de ese trono
y ser descalificados por no querer escuchar lo que hoy tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a no construir nuestra casa sobre la arena, sino sobre la roca que eres tú. Ayúdanos, oh Padre del cielo, a cerrar nuestros ojos a la vanidad de este mundo y a ser más buscadores de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a crear un hábito de dependencia de ti para todo lo que hagamos. Oh Padre celestial, que nuestras vidas mengüen, Señor, para que tú te engrandezcas en nosotros. Que no nos tengamos que pasar toda la vida, Señor, arrastrando como si fueran cabros y no ovejas, para que puedan entender ese mensaje hermoso que solo tú, Señor, puedes dar con claridad. Bendice esta iglesia y ayúdanos a nosotros poder presentar ofrendas de agradecimiento todos los días y reconocer que el sacrificio que tú hiciste en la cruz fue muy valioso para nosotros, y que si hay algo que nosotros debemos de atesorar es ese sacrificio y no las cosas materiales. En Cristo Jesús nosotros te pedimos que nos ayudes y te damos gracias, Señor, por tu amonestación, porque sabemos que es para nuestro bien. Gracias, Padre, bendice esta iglesia y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de nosotros para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga.